Los inversores conservadores fueron los que salieron peor parados de la escabechina de los mercados en 2022. Sin embargo, 2024, 2025 y los años siguientes pueden ser un gran triunfo para ellos. ¿Por qué? Atentos. Desde que los tipos de interés se redujeran drásticamente a raíz de la gran recesión y después en Europa también por la crisis de deuda soberana que atravesaron a algunos países de la Unión, los inversores conservadores han visto cómo la renta fija, que otrora les aportaba algo de rentabilidad anual, desde esos momentos no les ha aportado prácticamente nada. Los tipos de interés estaban hundidos y con lo cual el ahorro con bajo riesgo se remuneraba a unos precios irrisorios. Este periodo se prolongó durante una década y las rentabilidades de los fondos que invertían en renta fija hablan por sí solas. Por ejemplo, el Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, que invierte en bonos de alta calidad crediticia en euros, en años como 2016, 2017 o 2019 tuvo rentabilidades ridículas. Y si esto era malo, lo peor aún estaba por llegar. Y llegó en 2022 por partida triple, por la guerra de Ucrania, por la inflación y por las repentinas subidas de tipos de interés. La guerra de Ucrania amenazó con llevar a los países desarrollados directamente a la recesión, y de hecho así fue con algunos de ellos. Estados Unidos en 2022 o Alemania más recientemente a comienzos de 2023 son dos países que han entrado en recesión técnica. Por su parte, la inflación galopante que hemos vivido tras la pandemia también ha hecho que esos ahorros que habían construido los inversores conservadores, bien en saldos bancarios, bien en títulos de renta fija con cortos vencimientos y poco riesgo de crédito, perdiesen poder adquisitivo. Y finalmente, las subidas de tipos de interés han tenido un efecto sobre el mercado de bonos de renta fija que poca gente ha logrado entender. Y es que si el problema de la renta fija eran los bajos tipos de interés que había durante la última década, ¿por qué una vez han subido esos tipos de interés, esa renta fija ha caído de precio sustancialmente? Pues por algo llamado riesgo de tipos de interés. Imaginemos que el 1 de enero de 2020 un inversor compra un bono del Tesoro Español a 10 años que paga un cupón del 1% anual. 3 años después, el 1 de enero de 2023, el mismo Tesoro Español emite un nuevo bono, esta vez a 7 años, pero este bono, tras las subidas de tipos de interés, ya está pagando un cupón del 4% anual. Los bonos, salvo por el cupón que pagan, son casi exactamente el mismo. Ambos vencen en 2030, ambos tienen un cupón periódico anual que pagan, si bien unos del 1 y otros del 4%, y ambos son emitidos por el Tesoro Español. Ante esta situación, el mercado se verá obligado a recortar el valor, el precio del bono que está pagando menos. No puede ser que existan dos bonos en el mercado de iguales características, pero que uno pague el 1%, otro pague el 4% y no haya ninguna distinción en su valor. Así que el mercado recortará ese precio del bono que está pagando el 1% de cupón anual y su inversor verá cómo sobre el papel tiene pérdidas. Y ojo, porque estas pérdidas el inversor no tiene por qué realizarlas. Nada le impide guardarse el bono y esperar hasta 2030 aguantando el chaparrón. Ahora bien, estará hasta 2030 cobrando un cupón del 1% cuando el tipo de interés de mercado es del 4%, es decir, estará ganando infrarrentabilidad durante todo ese periodo y por lo tanto eso es lo que penaliza la caída en el precio del bono. Por eso los fondos de renta fija, supuestamente conservadores, han caído tanto más cuanto más a largo plazo fuesen los bonos que tenían en cartera. Lógicamente no es lo mismo aguantar esa infrarrentabilidad hasta 2030 que aguantar esa infrarrentabilidad hasta, por ejemplo, 2025. Y esto es justo lo que hemos visto hace poco en un vídeo del canal sobre los rendimientos de las carteras de Indexa Capital en 2022, donde la más conservadora ha tenido un rendimiento peor que la más arriesgada. Así que los inversores conservadores han sufrido por ambos lados.
Uno, porque han cosechado una rentabilidad extremadamente baja durante todos estos años. Y dos, porque han soportado un latigazo de mercado fruto de la subida de tipos de interés aplicada a lo largo de 2022 y lo que llevamos de 2023. Pero lo que se presenta en el futuro puede tener otro cariz, y es que realmente este efecto tipos de interés es una espada de doble filo. Cuando los tipos son bajos y pueden subir, entonces pasará lo que acabamos de decir. Cosechamos bajos rendimientos y además después, cuando los tipos de interés suben, cosechamos más pérdidas debido a ese efecto tipos de interés. Sin embargo, ahora parece que las tornas han cambiado. Ahora parece que nos encontramos en la situación opuesta. Lo que puede pasar ahora es que los tipos de interés están siendo elevados, por lo tanto, el inversor que tenga ahora mismo renta fija será capaz de cosechar unos tipos de interés bastante elevados y además, si esos tipos de interés acaban bajando, porque exista una recesión en el futuro o porque la inflación remita, como parece que está remitiendo, en ese caso el inversor conservador, además de cosechar esos mayores rendimientos de su inversión en renta fija, lo que tendrá será un efecto revalorización precisamente gracias a la caída de los tipos de interés. Por eso el fondo de Vanguard que hemos visto creció un 48% entre enero de 2009 y enero de 2015, y esto es un 6,7% anual, porque el Banco Central Europeo entró en una dinámica constante de bajadas de tipos de interés durante esta época. No deja de ser paradójico que en unos años marcados por la gran recesión, por la peor crisis que se recordaba en décadas, más una crisis de deuda soberana en Europa, para los países sobre todo del sur de Europa, más el surgimiento de movimientos populistas en estos países que incluso llegaron a proponer la ruptura de la Unión Europea, los bonos dentro de la Unión Europea de alta calidad crediticia reflejarán este rendimiento anualizado del 6,7%. Por comparar, la rentabilidad total, contando dividendos, del Eurostoxx 50 durante el mismo periodo fue menor al 8% anual, aún mayor que la de estos bonos, sí, pero asumiendo un riesgo que probablemente no justifique esa mínima prima de rentabilidad. Y esto es justo lo que puede suceder de hoy en día a varios años vista, puesto que la inflación está remitiendo y de hecho el Banco Central Europeo ahora mismo espera que en 2025 la tasa de inflación armonizada se sitúe en el 2,2%, muy cerca de su objetivo. Lo que puede suceder es que los tipos de interés empiecen a bajar y los inversores en renta fija vean otra vez rendimientos como no los veían desde ese proceso de bajada de tipos después de la crisis de 2008. En la situación anterior, el inversor conservador estaba entre la espada y la pared, puesto que los tipos de interés no podían ir más a la baja, dado que ya estaban en el 0%, estaba consiguiendo unos rendimientos muy exiguos, prácticamente nulos, y lo único que podía pasar con los tipos de interés es que terminasen subiendo como finalmente han acabado haciendo. Por lo tanto, por esta parte cosecharía más pérdidas. Pero ahora mismo, aunque los tipos de interés no bajasen, ese inversor se mantendría consiguiendo una rentabilidad bastante interesante, de hecho no vista en varios años. Y si los tipos de interés llegan a retroceder, entonces a esa rentabilidad interesante habría que sumársele el efecto revalorización sobre la renta fija que ya está pagando ese 4-5% anual. En definitiva, de tener que soportar dos males bastante mayores, se ha pasado a poder disfrutar de dos escenarios bastante satisfactorios.